Es cierto que no lo ha dicho en estos términos, lo quiero aclarar, pero creo que es la consecuencia que se deriva de la solución que ha dado en muchos casos, convalidando las decisiones del juez de grado. Es todo un tema, porque más allá de la conveniencia o inconveniencia, creo que es un criterio que se aparta de la solución del código. Yo me encargué de anotar, yo le hice una nota muy crítica, que se dio la casualidad que en el mismo suplemento se publicó una a favor y una en contra, sin saberlo. Hay uno que alaba y le parece bárbaro, y atrás mío apareció la crítica, que me sorprendió porque cómo se pueden ver en blanco y negro dos cosas que para mí no admiten una doble lectura. Para mí es muy clarito el sistema del código. Es más, es la jurisprudencia legal de la doctrina legal de la Corte. La Corte en las causas residuales, que quedaron por el 215 en su sede originaria, intima por la exigencia o por la aplicación del 315, hay que intimar previamente. Esa es la doctrina legal. Sin embargo, la Cámara de Mar del Plata se aparta por una interpretación muy particular y contrariando inclusive disposiciones expresas del Código, que cuando regulan la caducidad de instancia ante la Cámara dicen que se aplican las normas del CPCC. O sea, más claro, imposible. Pero bueno, habrá que atenerse al criterio hasta que cambie. Lo que sí les digo, tengan cuidado, porque puede traer más que un dolor de cabeza. Y otro tema importante que tiene que ver con un caso de acá, de la ciudad de Dolores, que es el caso Stampone, un vecino de la ciudad conocido, que casualmente es contra la municipalidad de Dolores. Y atrás de ese está el caso Bouzás, con Municipalidad de General Porredón, que tienen de común ambos casos que se planteó un problema en el caso Stampone de declarar inadmisible el recurso a la Municipalidad de Dolores porque no había cumplido con el ius previsional. Se intimaron a la colega, no sé qué pasó, lo cierto y concreto que la intimación no fue evacuada, no se dijo nada y bueno, de oficio la Cámara declaró desierto recurso, ordenó el desglose, quedó firme. Yo me enteré de casualidad de este caso porque una vez, en una ocasión, chusmeando un poco los diarios digitales de la ciudad, vi la noticia en la tapa del diario El Compromiso y me llamó la atención, me generó curiosidad, conseguí el fallo y bueno, lo analicé. Y la verdad que me pareció absolutamente irrazonable la decisión, por eso le publiqué una nota muy crítica en la ley, el 26 de junio del 2012, porque primero un desconocimiento absoluto de que las municipalidades no están obligadas a pagar, eso lo sabe cualquiera. Las municipalidades como la provincia tienen un convenio con la Caja que a cambio de pagar un peso, la Caja de alguna manera logra un objetivo, que es que se le blanquee la información de que hay un abogado participando en un juicio, porque antiguamente eso quedaba como una obligación del municipio, mandar un listado a la Caja y decir, bueno, fulano firma en tal expediente, obviamente que no se cumplía nunca. Entonces la Caja ideó un sistema de decir, bueno, les vamos a facilitar, no les vamos a exigir que paguen el anticipo, porque ustedes saben que el abogado del Estado no devenga honorarios, lo dice la ley orgánica, leyes especiales. El abogado del Estado no devenga honorarios. Y ustedes saben que el principio que establece la ley previsional es que el ius se paga a modo de anticipo sobre las actuaciones judiciales o administrativas que den derecho a devengar honorarios. Si yo, abogado a sueldo, no devengo, no hay obligación de pagar. En todo caso, que el municipio se haya comprometido a llenar un formulario y pagar un peso, eso es otro tema. Y me pareció absolutamente arbitraria y razonable la decisión, cuando además, fíjese, yo que litigo contra el Estado, o sea, yo lo veo de la vereda de enfrente, pero yo digo, si fueron por aquel, después vienen por mí.
O sea, yo en todo caso diría, bueno, si le pasó al Estado, bienvenido sea, pero no, me pareció tan irrazonable la decisión que me parecía que era una decisión que no se ajustaba a derecho, es decir, dejar firme una decisión por la decisión del recurso por el incumplimiento de un requisito que la ley no impone, no impone. ¿Qué pasó en Estampone? Que la Cámara, oficiosamente, aún con todos los plazos vencidos, oficiosamente revocó la decisión que había declarado de cierto recurso. Ordenó que se agregara nuevamente el escrito al expediente para tratar el recurso. Claro que esta decisión de la Cámara se dio en un contexto donde, lógicamente, este problema se presentó con la Municipalidad de Mar del Plata. No es que se dio únicamente en el caso Estampone, se dio en todos los juicios que tiene la Municipalidad de General Porredón, donde hay toda una discusión, inclusive hay una participación de la Caja Previsional acerca de si el abogado debe o no pagar el anticipo y quién lo tiene que pagar, ¿no? Porque ustedes saben que el Tribunal de Cuentas hasta hace muy poco mantenía el criterio de que lo tenía que pagar el abogado de su bolsillo, con lo cual resulta ilógico. O sea, yo soy empleado de la municipalidad y para cumplir con mi trabajo tengo que poner plata en mi bolsillo para pagar el anticipo. Esta problemática se repitió en el caso Bouzás, que casualmente es con Municipalidad de General Porredón. Que también ese caso yo le hice una nota porque la Cámara ahí por primera vez echa mano a la doctrina de la deferencia, que creo que es una doctrina peligrosa. Primero que es una doctrina foránea, no es propia nuestra, su origen está en Estados Unidos, allá funciona de una manera diferente. En definitiva, la doctrina de la deferencia se apoya en que a las agencias administrativas se le da cierta prioridad en la interpretación de determinadas normas. Es que el juez no se mete, generalmente está para las cuestiones técnicas. Entonces, bueno, si el idóneo, el que conoce la materia, sostuvo este criterio, bueno, yo juez le doy la derecha, es decir, hay como una especie de restricción autoimpuesta para no verificar lo que ha sostenido alguien que se entiende que tiene adjudicada competencia en razón de una idoneidad. Ahora, esa doctrina, trasladarla al ámbito provincial para de alguna manera dar una cierta prevalencia a una interpretación que había hecho la propia Caja, porque en definitiva, más allá de que podamos no discutir el criterio de la Caja, pero la Caja era parte interesada, es lógico. ¿Qué va a decir la Caja si la consultan? Hay que pagar. Es como si le preguntaba a Arba si hay que pagar o no los tributos. ¿Qué te va a decir? Pague. Entonces era lógico que iba a suceder esto, y a mayor razón cuando se le dio la derecha al criterio sostenido por la Caja en base a una circular interna interpretativa de la ley. Que eso también es otro tema, aquí al colega Lamacchia, que quizás sería importante conversar en algún momento, pero creo que una cartilla que es una interpretación interpretativa interna de la Caja no es un reglamento, no es una norma jurídica, no está publicada, no cumple los requisitos que establece la ley. Sí, será una opinión de la Caja, la cual habrá que respetarla con determinados alcances, pero no entender como que es una norma reglamentaria de la ley, que es lo que hizo la Cámara. Entonces, creo, yo lo planteo, que con esto cierro, creo que este tema que surgió acá con la Cámara de Mar del Plata se agravó con la modificación del Código en materia de costas. Que eso es otro tema también que para mí, yo también le hice otra nota crítica, para mí fue un error, más allá que costa a la vencida uno dice yo litigo contra el Estado, creo que fue un error importante, que inclusive se lo pusimos de manifiesto al senador Vázquez, que es un senador aquí de Chascomú, que fue el que tuvo la iniciativa y que logró el consenso de todas las comisiones del Senado.
Se aprobó sobre tablas esa modificación. Lo curioso es que no se consultó al colegio, no se consultó a los operadores del sistema, no se consultó a la Fiscalía de Estado, no se consultó a los municipios. Y creo que más que abrir la posibilidad para ir al juez, restringe, porque un abogado sensato, que tenga un cliente solvente, no digamos los casos de la ley 12.200 del empleo público y previsional, pero qué sé yo, una cuestión tributaria, una empresa común y corriente, un comerciante, el mismo ciudadano que quiera discutir contra el Estado, tiene la espada de Damocles. Es decir, si hoy estadísticamente en el fuero 9 de cada 10 son condenas a favor del Estado, entonces cualquier abogado con sentido común, ante la duda, no hace juicio. Se los digo yo por la experiencia, 20 años dedicándome a esto. Es decir, hoy uno piensa 2 veces si va a juicio, porque perdés, pagás. Y hoy perder, las probabilidades son muy altas. No lo digo a priorísticamente, me baso en las estadísticas. Es muy difícil ganarle un juicio al Estado. Es muy difícil. Y creo que el tema de costas merece una regulación integral con este tema. Creo que hoy lo que hay que modificar no es solamente el sistema de costas, sino modificar el tema de la participación del abogado del Estado a sueldo, su relación con la caja previsional, que creo que es un tema que se tiene que abordar integralmente, no sectorialmente y por compartimentos estancos como se lo ha hecho ahora, porque hay muchas incongruencias. Entonces, primero, el tema de la propiedad del honorario del abogado. Fíjense qué paradójico. Yo soy abogado del Estado, no tengo derecho a devengar honorarios. El único supuesto que puedo devengar es cuando logro que a la contraria la condenen en costas, pero no los puedo cobrar porque no soy el dueño. Porque hay una ley que dice que los honorarios son propiedad de mi empleador. No solamente contradice la 8904, la ley arancelaria propia de los abogados, sino además que es incongruente con el régimen previsional, porque no soy el dueño, pero yo estoy obligado a pagar, porque yo soy el afiliado. Entonces creo que eso, de una buena vez se tiene que sentar la provincia, los municipios, la caja previsional que tiene interés, porque hoy como están dadas las cosas hay mucho dinero que la caja no cobra, que debería cobrar. El colegio de abogados, porque está en juego el tema de la retribución profesional. Es decir, ¿cómo es posible que el abogado, está bien, de alguna manera se ha compensado porque todos sabemos que hay sistemas de reparto interno, ¿no? Va todo a un fondo común, pero se reparte sobre el 50, no sobre el 100. Así que bueno, creo que también es un tema que en algún momento hay que sentarse y abordarlo integralmente. Bueno, no los aburro más. Agradezco su atención y su tiempo y bueno, quedo a disposición por si me quieren formular alguna pregunta o que les aclare algún punto de los desarrollados. Muchas gracias. Bueno, yo diría que lo aprovechemos al doctor y hagamos todas las preguntas que nos están dando vuelta por ahí. Yo puedo empezar con una, doctor, si me acuerdo. El tema es así, el empleo público. Hoy por hoy se hace uso y abuso de los pobres trabajadores, sobre todo en las municipalidades, donde se los contrata, no se los incorpora a planta, pasa 1, 2, 3, 5, 20, 25, 30 años y de un día para otro lo despiden y no le dan ni un café. Hace, creo que 2 o 3 años, hubo un fallo de la Corte de la Nación, donde en el caso de un empleo público, creo que era un médico que tenía una locación de servicio, venía trabajando en la municipalidad, creo que de Buenos Aires, la Corte de la Nación resolvió reconocerle, si bien estaba contratado, reconocerle el carácter de trabajador permanente
e incorporarlo a los derechos que tenía la ley de contrato de trabajo. Naturalmente que esta es una cuestión muy política y de gran peso o importancia para todos los gobiernos municipales o para todos los intendentes, ¿no? Que lamentablemente a veces al menos se usa o se abusa de las pobres personas, de los pobres trabajadores. Sobre todo es grave el problema cuando pasan muchos años, donde 1 o 2 veces se renueva el contrato, después no se renueva nunca más y sigue como cualquier empleo permanente. No sé cómo está la cosa en la provincia de Buenos Aires, que no es un tema menor. Sí, lo conversábamos hoy temprano el caso, la verdad que es muy interesante y bueno, los municipios tienen muchos de estos problemas. El caso es Cirigliano, de la Corte Nacional, es un caso así contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Si quieren les cuento eso, les cuento el criterio de la Suprema Corte, porque hay un fallo muy importante en esta materia que es el caso Villafañe, con B corto. Sí. Lo ponen en el jugo a Villafañe, empleo público, y lo traen. Que casualmente Villafañe es un empleado del Banco Provincia, el famoso seguridad, el policía, el que cuestiona, el que custodia que el camión entre, salga, el camión de valores, que carguen las sacas, etcétera. Ese señor tuvo 20 años, también bajo la apariencia de la figura del contrato. Se dan todas las situaciones, porque en una época facturaba, que eso es muy común también, lo hacen anotar como monotributista y te hacen facturar. Es decir, se mantiene sine die una situación que aparenta ser una cosa que no es. Es el fraude de la ley laboral. Ese caso en el derecho laboral, con los ojos cerrados, tiene sentencia favorable. Ahora, el derecho administrativo da una solución opuesta, porque el criterio de la Corte es que la única forma de ingresar a planta es a través del acto de designación y del cumplimiento de los requisitos. Es decir, el mero transcurso del tiempo no intervierte o no cambia la naturaleza jurídica del vínculo. Si te vinculaste por un contrato, por más que el tiempo pase, tendrás un vínculo contractual, sujeto a término. Y si de facto se va prorrogando, seguirá siendo un contrato, jamás un acto de designación. Esto de algún modo, si bien se pone de puntas con lo que sería la aplicación de los principios del derecho laboral al empleo público, que ustedes saben que hoy la Corte ya lo está admitiendo esto, porque el 39.3 no distingue si habla del empleo, del trabajo, no dice LST o Estatuto del Empleado Público. La relación laboral es una. Pero en materia de empleo público no se aplican tan fácilmente los principios protectorios del derecho laboral. Hay una cierta renuencia de la jurisprudencia, hay resistencia. Pero bueno, de a poquito se va avanzando y en esta materia es un ejemplo. Sí es importante decir que si bien es cierto que el transcurso del tiempo no intervierte la naturaleza del título, es decir, si no hay acto de designación, no hay incorporación a planta, no hay derecho a ser reinstalado en el cargo, lo que sí ha reconocido la jurisprudencia es una indemnización sustitutiva, fundado en ¿qué? En la protección contra el despido arbitrario. Es decir, no hay derecho a decir que tenés estabilidad, pero bueno, te vamos a indemnizar. Porque en definitiva, la autoridad administrativa abusa de la utilización de una forma para encubrir una relación de dependencia. ¿Cuál es la explicación desde el punto de vista teórico? Si ustedes quieren, con cierto anclaje en la práctica, es que se ha abusado mucho de esto también. Se ha abusado mucho, entonces los jueces lo ven, saben que cuando se va una gestión o entra otra, hay incorporaciones masivas, a veces violando inclusive los propios procedimientos, como son la necesidad de contar, porque esto implica un incremento del presupuesto. En Buenos Aires, la legislatura aprobó una ley diciendo que si la administración mantiene a alguien al menos 5 años bajo la figura del contrato, esa persona tiene derecho a ser incorporado a la planta. Pero lo que ustedes tienen que retener, que es importante,
que la jurisprudencia no dice hay derecho a la estabilidad. Solamente ha ordenado la reincorporación en los casos de contrato sujeto a término que se lo extingue de manera anticipada, de manera infundada. Ejemplo, yo estoy del 1 de enero al 31 de diciembre, pero en julio me piden que me vaya. Ahí la jurisprudencia dice, no, hay que reincorporarlo, que cumpla el plazo. Se extinguió el contrato, no hay estabilidad. Y si se lo prorroga sine die, el día que no se lo quiera prorrogar, eso tiene la protección de la garantía contra el despido arbitrario. Hay que indemnizarlo. Y aplica la tabla de la ley laboral. Eso lo acaba de ratificar. Ese caso es importante porque la Corte ahí en Villafañe hace todo un análisis de Seriliano, Ramos, Sánchez, que son todos los antecedentes de la Corte Nacional. Y hace todo un desarrollo y una justificación teórica, pero no le reconoce el derecho a la estabilidad. Es más, en Villafañe hasta le pagaban aportes previsionales, porque el otro problema, que es otro tema importante que ustedes tienen que evaluar si algún día promueven una demanda, que tienen que plantear el tema de la cuestión previsional. Es decir, pedirle después que condone al reconocimiento de esos años, más allá de que el juez no lo pueda reincorporar, pero que condene al cómputo de la antigüedad a los efectos previsionales. Por lo tanto, le genere la obligación a la autoridad administrativa de cumplir con la contribución, y los aportes habrá que ver, porque los aportes son a cargo del trabajador, pero como mínimo que se la condene a que pague a la caja la contribución. Porque el problema que tiene toda esta gente, que el día de mañana se quiere jubilar y no puede hacer valer esos años. ¿Se entiende? Porque se supone que si facturó es un autónomo. Y si no aportó él, no le puede reclamar al Estado. Es más, yo les diría, que también esto lo decimos muchas veces en charlas que damos en el interior, el Tribunal de Cuentas hoy tendría la obligación, cuando se le pide opinión, de hacerle saber al municipio de la existencia de toda esta jurisprudencia. Que si quiere prorrogar sine die, se atenga a las consecuencias que eso va a significar. Eso yo creo que el Tribunal de Cuentas tiene la obligación de hacerlo. Y de alguna manera esa medida de carácter preventivo va a obligar a que se haga esto de una forma más prolija. Pero bueno, el principal empleador de la economía hoy es el Estado. Entonces muchas veces el Estado, para bajar el nivel de desempleo, incorpora gente. Y como a planta no puede porque están congeladas las vacantes, y además si no está previsto en el presupuesto no lo puede hacer, obviamente acude a la figura del contrato, que después la figura del contrato se utiliza para encubrir una relación de dependencia. Es decir, porque ustedes saben que el contratado es excepcional en la ley de empleo público. Yo tengo que demostrar justificadamente que la gente que tengo no me alcanza o no es idónea para cumplir las funciones que le voy a encomendar al contratado, porque el contratado es de carácter excepcional. Sin embargo, el contratado pasa a ser uno más después. Entonces, evidentemente también hay un incumplimiento de la ley de empleo público. Y esto los jueces lo saben. Entonces, lógicamente, imagínense si la Corte dijera que hay derecho a la estabilidad. Hay que cerrar el Estado. Ese es el problema, y los jueces son conscientes de eso. Es la realidad. Fíjense las prácticas rentadas. No sé si acá conocen el sistema. ¿El rentado qué hace hoy? Bueno, en La Plata está el problema del IPS, ¿no? El rentado dice, mire, a mí bajo la figura del rentado me tienen como uno más para trabajar, pero los derechos, no tengo licencia, no tengo vacaciones, no tengo cobertura de esto, de aquello, de lo otro, no me pagan el rubro antigüedad, que es la jurisprudencia de la Cámara de La Plata del caso Fernández Trillo, que condenó a que se le reconozca los efectos de pagar el rubro de antigüedad en un empleo posterior a que se le computen esos años como trabajados. Y ahora se está discutiendo de si le tienen que o no pagar la contribución para que lo pueda hacer valer el día de mañana para antigüedad jubilatoria. Es
Es decir, lamentablemente esa situación irregular de hecho trae todos estos problemas, que les anticipo, la jurisprudencia en todos estos casos va a ser restrictiva. Va a ser restrictiva, lamentablemente. Estamos hablando de derechos humanos también. Es un tema de plata. ¿Alguien? Está bien. Están cansados, es mucho de golpe. No, muy buena, la exposición muy buena y sobre todo toda esta información tan actualizada sobre la jurisprudencia y legislación también, ¿no? Bueno, un poco la idea, sí. Hay muchos temas que me quedan afuera, pero... En materia de empleo público, de derecho administrativo Sí. disciplinario, seguía bajo las pautas que usted comentó y eso son muy difíciles de ganar los pisos también. Sí, habría que... Ahí está. Hola, sí. Sí. Sí, habría que ver el supuesto particular, digamos, pero... Sí. Muy pro Estado. Sí, no, en materia disciplinaria no, No, de hecho la Corte, no, en ese sentido, la verdad, no, yo no podría decir, el único problema que hay en materia disciplinaria es que el tiempo que dura el proceso. Sí, los niveles de arbitrariedad, por ejemplo, el estatuto del docente, ¿no? Que es terrible. La famosa suspensión preventiva, ¿no? Que existe en todos los procesos sumariales, es decir, cuando el hecho es grave y generalmente tiene que ver con el ámbito de trabajo, te mandan a tu casa y si es muy grave no te pagan el sueldo. Eso es la suspensión preventiva en términos prácticos. El tema que como es una medida de carácter extremo que afecta la percepción del salario y demás, es limitada en el tiempo. Por eso el estatuto docente dice 90 días. ¿Qué hizo el Poder Ejecutivo? Cuando reglamentó el artículo, dejó una cláusula abierta. Da la posibilidad de prorrogarla. Con lo cual, se le hace decir a la ley lo que la ley no dice, obviamente. Ahí está el caso Truco, ¿no? La Suprema Corte, importante, declaró inconstitucional este artículo. Y ese caso es importante porque se discute por segunda vez en la Corte el denominado efecto erga omnes de la sentencia. Porque la Corte dice, mire, como Truco tengo 500 juicios más. Todos esos sumarios que están con suspensión preventiva son todos iguales. Es decir, son prórrogas de la suspensión en base a una norma que es inconstitucional. Que ni siquiera es inconstitucional en el caso de Truco, porque la inconstitucionalidad no se deriva de los hechos particulares del caso, es una cuestión de puro derecho. Es decir, es evaluar los límites de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo. Y ahí se discute si había que darle o no efecto erga omnes a la sentencia, que es la segunda vez que la Corte lo discute después del caso Fernández-Viviana, el caso del IOMA, que es un tema que creo que se viene. En materia de anulación de reglamentos creo que se va a imponer con el tiempo el efecto expansivo de la cosa juzgada, porque es lógico. Si no es multiplicar la ilegalidad y obligar a que 1 millón que están objetivamente en la misma situación hagan 1 millón de juicios. En Fernández tiene la particularidad de que la Corte no le da efecto erga omnes, pero emplaza dentro del contenido de la condena a que el Poder Ejecutivo en 150 días modifique la reglamentación, con lo cual indirectamente logra el mismo objetivo. Pero le diría que en ese sentido la jurisprudencia es garantista, porque el procedimiento disciplinario es reglado, es decir, hay márgenes de actuación que están predeterminados de manera agotadora, es decir, es aplicar la ley, y la estructura del sumario, salvo supuestos muy excepcionales como el famoso presumario. El presumario es una violación a la defensa en juicio tremendo, porque el tipo no está acusado de nada, porque el presumario es junto a prueba para ver si hay o no mérito para abrir el sumario, pero duran tanto, además se lo indaga, porque dice la ley que se lo indaga. Está bien, ustedes me dirán, lo indago porque si lo llamo como testigo no se puede autoincriminar. Entonces,
Entonces lo tengo que indagar. ¿Para qué? Para que haga uso de su derecho a no declarar contra sí mismo. Pero en definitiva, en la práctica, yo tengo muchos casos de eso, de maestro. El típico, el director que está en una comunidad educativa que no lo quieren. Le inventan una denuncia anónima, relevo transitorio de funciones por presumario. Y eso se da de hecho 5 años. O sea, da lugar a mucha arbitrariedad y lleva mucho tiempo canalizar ese tipo de cuestiones en la justicia, lamentablemente. Pero después, si nos atenemos a evaluar en los casos donde realmente hubo violación del procedimiento, la Corte en ese sentido, la verdad, ha sido muy garantista. El caso más importante del último tiempo es el caso de la muerte del chico Bordón, no sé si ustedes lo recuerdan, que es famoso el caso porque llegó a la Corte Interamericana. Bordón es un chico que se va en un viaje de una escuela de Moreno, del conurbano, se van a Mendoza en viaje, hay un problema, la policía detiene, bajan a todo, dice no pasa nada, el problema es con Bordón. Queda detenido en una comisaría, la excursión sigue, lo matan al pibe. Le hacen el sumario a las maestras, le dicen ustedes son las culpables, etcétera, etcétera, suspensión por 6 meses. Cuando toma conocimiento público de esta sanción que se consideraba que no se ajustaba a lo que aparentemente debía sancionarse a los maestros, se armó un problema tremendo, se metió en la Secretaría de Derechos Humanos y el director general de escuelas, que no había notificado la suspensión, la modificó y la cambió por una expulsiva. Y ahí la Corte, fíjense en ese caso, que si usted se atiene a la literalidad de la norma, el 113 que dice el acto no notificado no es estable. Si vos no lo notificaste, la administración lo puede revocar en cualquier tiempo y lugar. O sea, lo podía revocar, pero en el contexto que se ejerció la potestad revocatoria, era obvio que se trataba de un ejercicio abusivo. Me valgo de una autorización que me da la ley, pero la utilizo para un supuesto que normalmente no es al que la ley se dirige. ¿Se entiende? Entonces, fíjese, aún en ese caso que podría haber rechazado la demanda ajustándose a la literalidad de la norma, indagó sobre la verdadera intención de esta revocación y anuló. O sea que en ese sentido la Corte siempre ha sido muy garantista. En materia de notificaciones también. En materia de notificaciones, la verdad que la Corte siempre ha preservado que se cumplan a rajatabla las formalidades que establece la ley. Porque lógicamente, si vos das por anotillado a alguien, automáticamente le empieza a correr plazo de caducidad. Y es obvio que si no articula la demanda dentro del plazo de ley, pierde el derecho. Así que en ese sentido el balance general diríamos que es positivo. Es positivo. Muchas gracias y agradezco su atención. le vamos a agregar una pequeña sección por los 45 años y muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y por ahí lo estamos invitando ya, porque veo acá varios abogados de la costa que a veces nos reclaman, alguna charla por Mar de Ajó, por Mar de Ajó. Sí, tengo colegas amigos allá. ¿De qué lugar son? De Mar de Ajó. Mar de Ajó. Santa Teresita. Santa Teresita, bueno, está bien. Está bien. Conozco, sí.